Buenas tardes, estimados estudiantes, qué gusto saludarles. Es un gusto poder compartir con ustedes esta nueva clase sobre seguridad industrial y salud ocupacional. Vamos a topar algunos términos especiales en donde yo voy a compartir conocimientos con ustedes con respecto a ello. ¿Sí? Quiero empezar primeramente explicando algunos términos básicos sobre seguridad industrial. ¿Sí? El objetivo que vamos a tratar de alcanzar en esta pequeña clase es de conocer el significado de los términos básicos que se utilizan en los riesgos laborales. Primero tenemos que conocer qué es la seguridad industrial. La seguridad industrial es una rama que se deriva de la ingeniería industrial, ¿sí? Que se especializa justamente en la prevención de riesgos laborales, ¿sí? Y que también a la vez permite mejorar la productividad en las empresas y a la vez también cumplir con la legislación existente en el país. Dentro de los términos básicos que tenemos en la seguridad industrial, vamos a empezar primeramente con la palabra trabajo. Según la Organización Internacional de Trabajo, que también es conocida como la OIT, es un conjunto de actividades humanas que se las puede realizar ya sea de manera remunerada o no remunerada, ¿sí? Sin embargo, que estas actividades influyen mucho en la transformación de la naturaleza para conseguir un bien para las personas, ¿sí? El trabajo es todo lo que nosotros realizamos, o sea, si lo concretamos simplemente en algo más sencillo, el trabajo es todo lo que nosotros realizamos en la vida cotidiana, desde el momento en que nos levantamos, cuando preparamos nuestro desayuno, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso implica un trabajo y un esfuerzo para poder conseguir algo, ¿sí? Dentro también de estos términos conocemos también lo que se menciona como incidente de trabajo. El incidente de trabajo es algo parecido al accidente de trabajo, pero con una marcada diferencia. El incidente de trabajo es un suceso que se ocasiona en nuestras actividades laborales que no implica que se interrumpa la jornada laboral, debido a que a lo mejor es algo tan sencillo o algo tan simple que nos puede permitir continuar trabajando. Ejemplos, cuando nos tropezamos, nos caemos, nos golpeamos algo levemente y no incide o afecta mayormente en nuestras actividades laborales. En cambio, lo que se conoce como accidente de trabajo sí ya es algo un poco mayor. Es una afección mayor que se produce en la persona durante sus actividades laborales, ¿sí? Pero esto ya altera la jornada de trabajo, es decir, que impide que la persona o trabajador pueda continuar laborando uno o más días de trabajo. Entonces, a eso le denominamos accidente de trabajo. Por cierto, los accidentes de trabajo deben ser siempre generados ya a través de un documento especial que va a la Dirección de Riesgos de Trabajo del IES, ¿sí? Es lo que se conoce como aviso de accidente de trabajo. Bueno, eso no lo vamos a mencionar en este momento. Ejemplos de accidentes de trabajo. Aquí tenemos, por ejemplo, un caballero que se encuentra trabajando en el laboratorio y de pronto, por las mezclas químicas, produce un accidente y se quema. Otra persona que se ha caído de las gradas y otra persona que ha sufrido una electrocución. Son accidentes de trabajo. También conocemos otro término bastante especial que son los actos subestándar. Los actos subestándar ya son acciones que realizan los trabajadores dentro de una empresa irresponsablemente, o sea, ellos no toman ya conciencia del riesgo que están teniendo y se arriesgan y lo hacen y no les importa, a lo mejor no se colocan el casco, no se colocan los guantes o como podemos ver en esa foto, un ejemplo claro, una persona que está arriesgando su vida, ¿sí? Eso es un acto subestándar, o sea, es directamente realizado por el trabajador. Aquí tenemos algunos ejemplos de actos subestándar, trabajadores que están a punto de caer hacia el primer piso, luego de destruir esa losa, o también unos trabajadores que se encuentran debajo de ese edificio. Eso es una actitud irresponsable del trabajador. Otros ejemplos, este de aquí, por ejemplo, que están aquí los trabajadores sobre un montacarga,
Algo muy común que vemos aquí en nuestra ciudad de Loja: trabajadores subidos en volquetas, trabajadores subidos en los vehículos de recolección como medio de transporte, o una persona aquí que está también haciendo conexiones eléctricas sin sus debidos equipos de protección personal. La condición subestándar, en cambio, ya es el medio ambiente en el que el trabajador se encuentra laborando y está él expuesto a ese tipo de elementos que rodean su ambiente de trabajo, que pueden generar un riesgo y un peligro para su integridad, ¿sí? Normalmente la condición subestándar puede ser culpa del trabajador o también del empleador, ¿sí? O de ambos al mismo tiempo, ¿sí? Voy a mostrar aquí unos ejemplos de condición subestándar. Podemos ver que un área desordenada en el trabajo genera accidentes. Entonces, la condición subestándar puede darse por esto, ¿no? Por un área desordenada, por equipos de protección personal que están en mal estado, ¿sí? Por un ambiente contaminado en el trabajo, por exceso de ruido, etcétera, etcétera. Se pueden suscitar algunos elementos que aportan a que la condición subestándar sea mala, se presente más que todo. Las enfermedades profesionales son aquellas que se suscitan específicamente por actividades laborales, ¿sí? Normalmente las enfermedades profesionales tienden a manifestarse luego de por lo menos haber trabajado un medio año o un año en el lugar de trabajo, ¿sí? Entonces hay que tener claro que no puede mezclarse una enfermedad común como una gripe o como una tos o algún tipo de dolencia que tenga la persona con la enfermedad que la persona adquiere mientras está trabajando, ¿sí? Entonces, las enfermedades profesionales se suscitan siempre debido al trabajo que realiza la persona. Vamos a ver, aquí tenemos unas fotitos, unos ejemplos. Una persona que ya trabaja mucho tiempo sentada empieza a tener dolores en sus vértebras, en la parte lumbar. Abajo también vemos un caballero que está trabajando haciendo levantamiento manual de cargas, que ya empieza a sentir molestias en su espalda por los años de servicio, ¿sí? Tenemos que hablar también de otro término muy común, que es el peligro. El peligro es todo lo que nos rodea. Normalmente estamos rodeados de peligros desde el momento que nos despertamos. La cama es un peligro, el piso es un peligro, las gradas es un peligro, son un peligro, ¿sí? Los vehículos son un peligro. En general, todo lo que nos rodea es un peligro, ¿sí? Dentro de la seguridad industrial, al término peligro también se lo conoce como la fuente, ¿sí? Aquí pongo algunos ejemplos en donde podemos observar elementos que generan peligro: un cráter, una escalera, un andamio, los virus, alcantarillas, un automóvil, ¿sí? Los químicos que se manipulan, herramientas de trabajo, etcétera. También, así como existe el peligro, existen los riesgos. Hay que diferenciar lo que es un peligro y lo que es un riesgo. El peligro es lo que nos rodea, son elementos que están ahí presentes, ¿sí? Que pueden generar algún daño o no generarlo. Pero en cambio el riesgo ya es la interacción con el peligro, ¿sí? Entonces el riesgo se produce generalmente cuando una persona interactúa con el peligro y puede generar también un daño reversible o irreversible en esa persona. Normalmente hablamos de trabajadores en este caso. Hay varios tipos de riesgos en seguridad industrial, existen 6. Existe el riesgo físico, el riesgo químico, el riesgo ergonómico, el riesgo psicosocial, los riesgos mecánicos, ¿sí? Y los riesgos biológicos. Esos no los vamos a topar, pero más o menos para que tengan una idea qué es un riesgo. También aquí en esta diapositiva les detallo lo que la normativa legal explica con respecto a lo que es un riesgo. También, así como existe el peligro y el riesgo, también vamos a topar el tema o el término consecuencia. La consecuencia ya es el resultado de la exposición del trabajador al riesgo. Yo pongo, para que sea un poco más clara esta frase, pongo aquí unos ejemplos para poder entender, ¿sí? Peligro, porque también habíamos dicho que se le dice fuente. El peligro, un andamio. Aquí lo podemos ver al andamio, ¿sí? Luego, el riesgo es subir al andamio, ¿sí?
Estamos subiendo a un andamio y ya estamos exponiéndonos a un riesgo. Y la consecuencia es la caída. Entonces, estos tres términos se manejan de esta manera, ¿sí? Peligro, riesgo y consecuencia, ¿sí? Vuelvo a repetir, el peligro, en este caso, el andamio. Vamos a poner otro ejemplo, una grada. La grada es el peligro, ¿no es cierto? El riesgo es subir la grada y la consecuencia es una caída a distinto nivel. Entonces, esos son ejemplos para entender lo que es el peligro, el riesgo y la caída. Ahora, en el área también de seguridad industrial existe lo que se conoce como el SGPRT. Es la abreviatura de lo que voy a mencionar en este momento. Es el Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos de Trabajo, o también algunas personas le dicen riesgos laborales, ¿sí? El sistema de gestión de prevención de riesgos de trabajo es un conjunto de elementos, acciones, planificación, organización, ejecución, control, normativas que se establecen para que se cumpla la prevención de riesgos laborales en una empresa, ¿sí? Son las acciones de un departamento en especial que siempre va a estar a cargo de la seguridad y salud ocupacional de toda la empresa, ¿sí? Pero ese sistema de gestión de prevención no solamente está formado por personas de un solo departamento, sino lo conformamos todos los elementos que estamos dentro de una empresa, porque cada uno de nosotros somos actores y cómplices de cualquier accidente de trabajo que se pueda suscitar. Bueno, eso es con respecto a este pequeño módulo que he preparado referente a ciertos términos. Se quedan muchos más términos de poder explicar para poder aclarar más sobre lo que es la seguridad industrial, pero en todo caso acabo de mencionar unas pocas palabras técnicas en donde podemos ya ir teniendo un poco de noción con respecto a lo que es la seguridad y salud ocupacional y los riesgos laborales. Ahora, queridos estudiantes, queridos amigos y estudiantes, quiero a ustedes hacerles algunas preguntas, ¿no? Quisiera ver si es que ha habido alguna inquietud con respecto a esto, pues estoy presto para escuchar. ¿Hay alguna inquietud que tengan con respecto a la seguridad o a la salud ocupacional que yo pueda satisfacer para ustedes? Bueno, entonces yo les voy a hacer algunas preguntitas, ¿sí? A ver, ¿quién me puede contestar o quién me puede dar? No quiero concepto, solamente quiero una idea. A ver, Gabriela Pinzón, tú me vas a ayudar. ¿Qué es para ti la seguridad y la salud ocupacional? Ya, buenas tardes. Como ya lo dijiste, es una rama de la ingeniería industrial, la salud ocupacional. Por ejemplo, es como lo que se encarga de darle al empleado la seguridad de que durante su trabajo no va a tener ningún accidente. Es decir, por ejemplo, si hay alguien que arregla la luz, un electricista, asegurarse de que tenga el equipo de protección necesario para subir al poste a arreglar la luz, por ejemplo, o si no también, digamos, alguna persona que pasa mucho tiempo sentada, algunas personas en salud ocupacional incluyen algunas dinámicas eh, para que no haya, por ejemplo, lumbalgias debido a estar sentada demasiado tiempo por un horario laboral cansado. Muy bien, gracias, sí. Lo importante es tener la idea a qué nos estamos refiriendo, ¿sí? Muy bien. Bueno, ¿me puedes, Dominique, dar un ejemplo de un incidente? Incidente, no accidente, incidente. Buenas tardes. Un ejemplo de incidente, por ejemplo, puede ser que en el lugar de trabajo alguien se golpee la mano, pero sea un golpe leve, entonces no le va a impedir
seguir trabajando y realizando sus labores. Muy bien, perfecto, ¿sí? Cisne, ayúdame con un ejemplo de accidente. Bueno, buenas tardes. Un ejemplo de accidente ya es algo mucho más grave que un incidente, ya que esto pues eh, afecta al trabajo que desempeña. Por ejemplo, eh, que se queme, digamos, la mano, como usted dijo ya, en algún trabajo que esté haciendo. Muy bien, Entonces, muy bien. va a perjudicar Gracias. hacer su... Ahora, Mateo, por favor, ayúdame con un ejemplo de peligro, de riesgo y consecuencia, así rápidamente. Ya, muy bien, Renato. Un peligro puede ser, por ejemplo, en el caso de los trabajadores de la empresa eléctrica, pues tienen que subir a los postes a hacer reparaciones, a distintas cosas, ¿no? Y, por ejemplo, solo el hecho de subir a la escalera, si usen protección o lo que sea, ya es un peligro. Y una consecuencia, pues, de eso sería caer y puede haber un accidente, pues ya es algo grave también. Ya, muy bien, muy bien. Aquí podríamos ya más técnicamente decir que el peligro sería la electricidad, ¿no es cierto? El riesgo sería estar en contacto ya con la electricidad y la consecuencia, la electrocución, ¿sí? Pero está muy bien tu ejemplo, me parece muy bien. Bueno, resumidas cuentas, queridos amigos, yo les quiero a ustedes, digamos, para ya concluir esta clase, recordar que la seguridad industrial cumple el objetivo principal de precautelar la salud y seguridad de los trabajadores de cualquier organización o empresa. Recuerden que una organización o empresa está formada desde una pequeña tienda, un pequeño comercio, una farmacia o industrias ya más grandes. Siempre hay elementos humanos que están formando la empresa, entonces la seguridad ante todo. Tenemos siempre muchos riesgos a los que están expuestos los trabajadores y dentro de los trabajadores también están los mismos propietarios de esas empresas. Entonces, por ende, es importante tener la noción de lo que es la seguridad industrial y aplicarla. Y cuando ya tenemos a nuestro cargo más personal, es importante también capacitarnos para que podamos garantizar la seguridad y vida de esas personas y a la vez evitar fuertes multas e indemnizaciones que se toca pagar cuando se suscitan accidentes laborales y hasta muertes de las personas. Qué gusto haber podido compartir con ustedes esta clase, gracias por haber asistido y nos vemos en el próximo módulo. Muchas gracias a todos.